Y yo voy a presentar a nuestro siguiente panelista, Emilio. Antes de nada, muchas gracias, Juan, gracias por invitarme y bueno, no añado nada de lo que has dicho. Si queréis Moodle Workplace, información podéis contactar con vuestro partner y por supuesto con EduLabs, que también está organizando esta Mood. Así que encantado y muchas gracias. Emilio, mil gracias. Gracias a ti. Bueno, yo voy a presentar a nuestro siguiente speaker. Una charla bastante interesante, como todas las del Moodle Mod. Bueno, aunque yo estoy presentando la sala 1, también tenemos la sala 2 en paralelo. Y en la sala 2, en este preciso instante, tenemos a Iván Rueda con un tema súper interesante. Moodle para educación a través de dispositivos móviles. Todos, me voy a traer aquí a hacer una pequeña presentación de nuestro speaker de la sala 2. Aunque no conozco bien su presentación. Pero todos nos hemos dado cuenta que, en especial en América Latina, la penetración de Internet, sobre todo en las zonas rurales, no es muy buena. Y eso fue algo que generó muchas dificultades durante este periodo de cuarentena en donde los chicos tuvieron que irse a estudiar a sus casas, pues muchos simplemente no lo podían hacer porque no tenían acceso a Internet. Pero muchos sí tienen un celular en sus bolsillos y pueden tener la posibilidad de conectarse a Internet a través de ese celular, de ese dispositivo móvil. Bueno, pues Moodle nos ofrece muchas alternativas para llevar educación a través de dispositivos móviles y en este preciso instante, en la sala 2, Iván Rueda estaba hablando de eso. Así que quienes estén interesados en ese tema pueden ir a la sala 2 y yo voy a presentar a nuestro speaker de la sala 1, David Ramírez. David, hola David, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en el Moodle Mod Colombia, 10 años de este evento. David me atrevo a decirlo, fácilmente puede ser la persona que más sabe en este momento sobre derechos de autor y licencias abiertas en Colombia. Voy a dejar que sea él mismo el que se presente y te presente su charla. Y no le voy a robar más tiempo, ya le robé 3 minutos. David, adelante. Hola Juan, pues muchísimas gracias por la invitación. Para mí es todo un honor poder estar en estos 10 años. Qué felicidad que la comunidad de Moodle esté creciendo de esta manera. Y pues bueno, yo específicamente creo que me he enfocado en trabajos sobre derecho de autor y bibliotecas, así que bueno, he venido haciendo trabajos a nivel regional e internacional, como que una de las cosas que podría decirles que vengo haciendo con la comunidad de bibliotecarios es haber flexibilizado un poco las leyes de derecho de autor en Colombia, haber logrado algunos avances para bibliotecas, archivos y museos, y eso por supuesto que abre nuevos recursos educativos para que tengamos muchos más materiales a disposición de nuestros estudiantes y nuestros docentes en las plataformas Moodle. Así que, bueno, esta charla es específicamente sobre Wikipedia, derecho de autor y educación virtual. Entonces, aquí voy a explorar un poco esta intersección, bueno, cada uno de estos aspectos por separado y después voy a ver la intersección de ellos. Entonces, pues bueno, tengo un poco de problemas con la conexión, pero bueno, les voy contando. La agenda de este evento es, bueno, vamos a hacer una revisión de Wikipedia, empezando, luego otra del derecho de autor y luego una de educación virtual. Y finalmente les propongo algunas ideas sobre qué podrían hacerse en esta intersección.
Entonces, y bueno, al final cierro con unos créditos y datos de contacto por si tienen ideas o preguntas o sugerencias o quieren hacer parte de la comunidad. Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, empecemos. Wikipedia. Seguramente varios de ustedes ya la conocen, seguramente la han usado, pero algo que es muy común de todo esto es que muchos son lectores, pero muy pocos son editores. Y esto también, pues bueno, muestra cómo funciona Internet, donde hay un término en inglés que es lurker. Hay muchos que son como observadores pasivos de todo esto. Y bueno, aquí les voy a contar un poco de esto. Yo hago parte, les cuento un poco desde dónde les estoy hablando. Yo hago parte de Wikimedia Colombia. Estoy desarrollando un doctorado sobre género y Wikipedia y si bien reconozco como los valores de Wikipedia, también tengo ciertas divergencias con lo que está pasando con la enciclopedia. Así que no es que venga a convencerlos de que Wikipedia es lo mejor que le ha pasado a la humanidad. Creo que tiene sus pros y sus contras, pero veamos como todo esto, a ver qué tal. Es el sitio número 2, es el 12º sitio más visitado en el mundo. Ahora en agosto en el 2020, hace un par de meses creo que estaba como en el número 5 también. Entonces, bueno, se autodenomina la enciclopedia libre, pero hay varios artículos académicos, de eso me he venido ocupando recientemente, que finalmente dicen que no es tan libre como ellos lo anuncian. ¿Por qué? Porque ha empezado, para gestionar la información que se genera por cualquier persona en el mundo, se han venido jerarquizando los roles. Hay personas que tienen como superpoderes dentro de las plataformas, dentro de Wikipedia específicamente, y otros que apenas están iniciando, que bueno, no tienen la misma capacidad de edición. Entonces esto empieza a generar brechas y cosas que bueno, ya veremos como con más profundidad. Específicamente utiliza como el software de wikis, que finalmente lo que implica una wiki es que cualquier persona la puede editar. Es decir, es un documento, uno puede escribir múltiples documentos escrito por múltiples usuarios, ¿sí? Algo no quiere decir que Wikipedia sea la única wiki que existe en el mundo. El software, así como hay blogs, por ejemplo WordPress, o hay plataformas de aprendizaje como Moodle, por ejemplo, también hay otro tipo de plataformas que son las wikis, que implican que múltiples usuarios pueden editarlas al mismo tiempo. Moodle tiene su wiki también. Específicamente, Wikipedia funciona sobre MediaWiki. Particularmente yo uso otro tipo de software para gestionar wikis que se llama DokuWiki, y este me gusta mucho más porque no utiliza bases de datos, es decir, solo funciona con texto plano, lo hace mucho más ligero, hace mucho más fácil su gestión, no tiene todas las funcionalidades que tiene MediaWiki, pero también para los usos que yo tengo, pues bueno, no está nada mal. Esto también les abre una oportunidad interesante para, por ejemplo, si quieren trabajar en sus plataformas con wikis y conectarla con su plataforma de Moodle, también explorar como todos los plugins que les ofrece Moodle para gestionar otro tipo de herramientas, además de la que ya les ofrece la plataforma por defecto. Específicamente Wikipedia tiene 302 lenguas activas, realmente tiene 312, pero ya hay 10 lenguas de las cuales, pues bueno, no están en uso. Ahora les muestro, por ejemplo, esta específicamente, que es Wikipedia en quechua, una lengua indígena. Nuestra, digamos, en Colombia también hay ciertas regiones donde se habla quechua, y esto abre las posibilidades para que, por ejemplo, se empiecen a trabajar clases en diferentes lenguajes, con comunidades de diferentes lugares del mundo. Es bien interesante porque una de las cosas que puede ocurrir en este tipo de trabajos es que mucha de la información se respalda con citas y referencias. Yo soy bibliotecario de formación y seguramente, bueno, si están cercanos a sus bibliotecas académicas, a sus bibliotecas universitarias, verán la importancia de hacer buenas citas, buenas referencias con software especializado como Zotero, por ejemplo.
Y una de las particularidades que tiene esto es que las lenguas indígenas, algunas de las investigaciones que han avanzado por ahí, son orales. Nuestra tradición en Colombia, por lo general, es una tradición oral. Nos movemos mucho más por los sonidos, por la oralidad, que por el texto escrito en ciertas regiones del país, ¿no? Bueno, tampoco se puede generalizar, pero uno puede ir viendo cómo va pasando esto. Y esto genera unas dinámicas bien particulares. Por ejemplo, ¿cómo hacer para respaldar en Wikipedia información que solamente está circulando en la oralidad, ¿no? Son cosas como muy interesantes para revisar con un punto de vista crítico lo que pasa con Wikipedia. Finalmente, esto tiene una idea muy de la ética hacker, si recuerdan cosas como el texto de Pekka Himanen, la ética hacker y el espíritu de la información, algo que hace referencia a la cultura de leer, escribir y ejecutar. No se intenta que sea una cultura unidireccional, digamos, de consumo pasivo como ocurre con la televisión, por ejemplo, donde tiene uno un emisor y muchos receptores, sino que este tipo de herramientas generan dinámicas que involucran el hacer, que involucran que la gente haga cosas, escriba cosas, suba cosas o descargue o modifique o ejecute. Y ese tipo de cultura genera, bueno, procesos educativos bastante interesantes. Algunas de las cosas que les quiero presentar como beneficios y problemas de Wikipedia, sesgos, por ejemplo. Específicamente el que estoy estudiando ahora en mi doctorado es el sesgo de género. Resulta que el 20% de los, alrededor del 20% de los contenidos y de las personas que editan Wikipedia son mujeres, lo que quiere decir que hay un balance bastante fuerte hacia los hombres y hacia los contenidos relacionados con temas de hombre, pues, contenidos masculinos. También, bueno, las competencias digitales son una de las cosas bastante interesantes para revisar en el fenómeno de Wikipedia, porque también hay muchas personas que realmente no saben cómo se escribe esta enciclopedia. Lo que pasa es que siempre tienes un botón de editar que te permite modificar la información que estás viendo. Claro, la revisión se hace por pares de múltiples personas que están viendo pues lo que va pasando con las ediciones, pero bueno, también es bien interesante ver cómo la gente se aproxima a Internet por primera vez y empieza a cuestionarse sobre la veracidad y la fiabilidad de la información que está accediendo, ¿no? Y bueno, y esto no es una cosa que pase solamente en lo digital y solamente en Wikipedia, es decir, en el libro impreso también pueden haber muchísimos, no sé, cosas discutibles sobre lo que se presenta. Y bueno, en fin, otra de las cosas también es la participación comunitaria, que si uno empieza a ser parte de la comunidad de wikipedistas, empieza a entender sus dinámicas y a ver cómo es que funciona todo el mundo de Wikipedia, el mundo se abre de una perspectiva muy diferente a que si uno simplemente intenta publicar información en esta enciclopedia. Una cosa que me parece muy interesante es que finalmente lo que está reflejando Wikipedia es ese conocimiento que tiene una comunidad que está detrás, así como hay una comunidad de Moodle también, o ustedes que seguramente son gestores de una comunidad de estudiantes y docentes, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que pensarlo también como en un sentido comunitario para ver cómo va funcionando esto. Creo que es una de las pocas plataformas que, bueno, viene que hace parte de una fundación sin ánimo de lucro, digamos en el top 100, creo que es una de las, si no la única, una de las muy pocas plataformas que proponen mantener un Internet libre y abierto, que tiene una idea que es también muy feminista, que es un Internet distribuido. Y esto puede generar cosas bastante interesantes, como que usted puede descargarse o fragmentos o toda la Wikipedia para hacer puestas en marcha fuera de línea. Hacer como un fork, como una réplica de la enciclopedia para poder presentarla
en comunidades donde no tienen acceso a Internet, que esto también, bueno, es interesante ver cómo con Moodle se pueden hacer también este tipo de gestiones. Y bueno, y otro tipo de cosas es las plataformas como los jardines vallados. Un jardín vallado es este tipo de plataformas que lo mantienen usted navegando siempre dentro de esa misma plataforma. Y entonces pasan cosas bastante interesantes, como pensar, como gente que empieza a decir cosas como que Facebook es Internet, ¿sí? Como la dimensión de lo que pasa ahí. Esta es una visualización de datos que hice para mostrar la brecha de género en contenidos en Wikipedia. Lo que están viendo ahí es globos, digamos puntos, círculos que tienen nombres de personas. Esta es el listado de presidentes de la Federación Internacional de Bibliotecarios, a la cual hago parte. En verde ustedes ven a los hombres y en rosado, rojo, ustedes ven a las mujeres. En la próxima visualización ustedes lo que ven es en gris aquellos que no tienen un artículo en Wikipedia y en amarillo aquellos que sí lo tienen. Entonces, es bien interesante analizar este tipo de fenómenos porque empezando en la federación, las mujeres empezaron a ser presidentas a partir de finales de los 70, es decir, que en la sociedad misma ya hay un sesgo que, bueno, pues históricamente como que ya se ha visto de qué va. Pero fíjense en la cantidad de mujeres que tienen artículos en Wikipedia, ahí en amarillo, en este gráfico que les estoy enseñando. Una de las cosas que hice con un grupo de brecha de género, bibliotecas y Wikipedia, fue tratar de cerrar esa brecha. Y hay muchas iniciativas desde la Fundación Wikimedia, que es la organización que está, digamos, apoyando como en staff, digamos, personas pagadas que están trabajando a tiempo completo, junto con la comunidad de usuarios de la cual hago parte o del cual cualquiera de ustedes pueda ser parte, para hacer de esta enciclopedia un espacio mucho más diverso, que sea realmente ese enciclopedia libre que anuncian. Entonces, bueno, este tipo de gráfica la pueden encontrar en el artículo de Wikipedia de IFLA, IFLA, que es el nombre de la Federación de Bibliotecarios, donde ahí pueden ver un poco más cómo va esto. Esta fue la visualización sobre todos los artículos de mujeres que faltaban y en agosto del 2019 este era el panorama, pero ya orgullosamente podemos decir que con varias actividades de grupos de educación informal logramos cerrar esta brecha y todas las mujeres tienen justo ahora artículos no solo en castellano, sino que también por la misma comunidad se han venido trabajando en inglés, francés y catalán. Bueno, les hablo ahora desde Barcelona, así que bueno, también hay algo de influencia de esto. Bueno, me quedó un poco corto con la conexión, perdón por eso. ¿Qué les puedo decir más? Hay diferentes tipos de comunidades a las que ustedes pueden acercarse para empezar a planear cosas como lo que puede hacer su comunidad de estudiantes con la comunidad de Wikipedia. Por ejemplo, está el Wikiproyecto de Educación, que es la siguiente diapositiva, que lo que hace es que hay múltiples personas, múltiples usuarios voluntarios trabajando específicamente en los temas de educación. Y es que ellos están pues proponiendo o recibiendo artículos de los temas que ustedes quisieran ver en Wikipedia, como para que no sean solo ustedes trabajando en estos temas, sino que también hayan muchas otras personas involucradas de la comunidad de Wikipedia. Ustedes pueden, por ejemplo, no sé, proponer que haya un tema específico para las clases que sus docentes o las personas que están trabajando con ustedes están interesados en gestionar, y bueno, ahí empiezan a ver ayudas de la comunidad. Esto también hace parte de cómo se presentan las personas y cómo se insertan dentro de esta comunidad de wikipedistas.
Perdón, yo creo que estoy teniendo muchos problemas con la conexión. No sé, Juan, si estás por ahí, que me puedas dar una mano. Por supuesto, David. Cuéntame, ¿cómo te podemos colaborar? Si quieres, por favor, el problema es en las diapositivas que estoy presentando, porque las estoy presentando desde mi compu. Yo te pasé el enlace por WhatsApp. Si quieres, compartes tú la pantalla y te Por voy indicando supuesto, cómo. Muchísimas gracias. por supuesto. Un segundo. Les sigo contando entonces. Otra de las comunidades en las que también he venido haciendo parte es el de GLAM. Es, por las siglas en inglés, es Galerías, Bibliotecas, Archivos y Museos. Y esta es una comunidad que lo que hace es que se acerca a todas estas instituciones para digitalizar contenidos y subirlos a Wikipedia. Entonces, esto lo que hace es que enriquece la cantidad de información disponible desde los proyectos de Wikipedia con lo que ustedes pueden usar en sus cursos virtuales, en sus objetos virtuales de aprendizaje o bueno, en los recursos que ustedes pueden poner a disposición de las personas que hacen parte de sus aulas. Ahí les estoy, y gracias por compartir la pantalla, ya sí lo puedo ver mucho mejor. Ahí, la siguiente, por favor. Eso. Acá, tú me vas indicando. Eso. Muchísimas gracias. Estos son diferentes proyectos de la Fundación Wikimedia, porque la organización completa, digamos como lo que les contaba, el staff, es la Fundación Wikimedia, pero finalmente Wikipedia es, digamos que, el más conocido de sus proyectos. Si quieres abrir alguno de estos enlaces al azar, podemos ver algunas cosas. Ahí se ve, por ejemplo, Commons, que es donde se alojan todo. Es una wiki como Wikipedia, pero Wikipedia es solamente enciclopédico, pero Commons, por ejemplo, lo que hace es que alberga todo el contenido multimedia. Y lo que pasa con los artículos de Wikipedia es que ellos jalan la información multimedia que está en Commons, en Wikimedia Commons, y las presentan en Wikipedia. Entonces ustedes todos los audios, todos los videos, todas las fotos que ustedes ven en Wikipedia realmente están alojados en Commons. Esto implica que ustedes pueden hacer lo mismo con sus plataformas Moodle. Este otro, por ejemplo, es Wikidata y es el que aloja todos los datos de Wikipedia. Entonces, si ustedes tienen bases de datos y quieren compartirlas por acá, por supuesto con todos los cuidados de protección de información personal y, bueno, demás temas de privacidad, aquí la van a encontrar. Esto es una plataforma muy interesante porque tiene datos abiertos enlazados. Ustedes se pueden descargar sets de datos de acá para presentar o hacer, bueno, no sé, queries o consultas para no sé, las bases de datos que ustedes quieran. Esto implica que, por ejemplo, los datos que se están cargando en Wikidata, si ustedes empiezan a conectar sus bases de datos a los datos de Wikidata, cuando un usuario lo actualiza, se actualiza automáticamente pues, en todas las bases de datos que estén conectadas o las APIs o bueno, todas las plataformas que ustedes estén usando. Gracias por Wikidata. Y volvamos a ver como otro de los proyectos. Este es Wikisource. Aquí lo que pasa es que están subidos los libros que están en dominio público o que tienen licencias. Entonces, en vez de, por ejemplo, recomendar un libro o un documento en sus bibliotecas, colgarlas en Moodle, ustedes lo que pueden hacer es crear enlaces a estos documentos que de hecho se pueden descargar en múltiples formatos o pueden, no sé, comparar diferentes tipos de ediciones por si es lo que necesitan. Y bueno, listo, gracias por Wikisource. A ver qué otro tipo de plataforma. Y esta es Wikiquote, que seguramente habrán llegado por el azar. Esta es una wiki donde los usuarios lo que hacen es incluir información sobre citas. Entonces esas frases célebres que han dicho diferentes personas, pues bueno, aquí las pueden ver como en compilaciones y listo, eso es Wikiquote.
Son, entre otros, la siguiente diapositiva, por favor. Ahí les muestro como, si ustedes entran a wikipedia.org, ven como el inicio de Wikipedia, pero al fondo, que es una de las cosas que uno por lo general no se percata, están estos logos. Aquí pueden ver todas las cosas, los diferentes proyectos que tiene Wikipedia, los que les enseñé ahora y muchos otros, por ejemplo el Wikiviajes, Wikivoyage, o también Wikinoticias. Bueno, pueden ver diferentes opciones. La siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Este es Wikimedia Colombia. En Wikimedia Colombia ustedes pueden ver la información que nuestra comunidad local está generando. Estamos haciendo campañas todo el tiempo desde Wikimedia Colombia para, por ejemplo, campañas para subir fotografías en Wikivacaciones, que fue una de las cosas que pasaron hace poco, y es que se invita a la gente que cuando se vaya de vacaciones a diferentes lugares, tomen fotografías y las compartan en Wikipedia para que empecemos a tener como más contenidos libres y más información que podamos consultar. La siguiente diapositiva, por favor. Y ahí les muestro otros proyectos como los que les contaba, los de el Wiki Proyecto Educación y GlamWiki. Entonces, bueno, la siguiente, por favor, no voy a profundizar en estos, pero ahí en la presentación les dejo los enlaces. Ahora el segundo tópico, el de derecho de autor. La siguiente, por favor, les voy a comentar que, bueno, de entrada esta presentación está en dominio público, salvo que se indique lo contrario. Voy a hacer un remix, que es una de las cosas que permite el derecho de autor, digamos, cuando otra persona comparte sus contenidos libremente, como lo comparten en Wikipedia, por ejemplo. Estoy tomando fragmentos de esta presentación que hizo este usuario de Twitter 098, que además es el coordinador de equipos de GLAM, de Bibliotecas, Archivos y Museos, en Wikimedia Colombia. Entonces, dale a la siguiente, por favor. Bueno, gracias. Lo que hace el derecho de autor es que protege las obras culturales, artísticas o literarias. Ojo que no se protegen las ideas, ¿sí? Eso lo pueden ver en películas como, no sé, La Red Social, donde ven como Mark Zuckerberg obtiene la idea de otras personas, pero finalmente él es quien implementa Facebook, por decir algo, y finalmente el derecho de autor que le pertenece a él, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor, y como para ver muy rápidamente en qué consiste el derecho de autor. Se divide en dos. El derecho de autor tiene derechos morales, que quieren decir, bueno, primero, no se acaban nunca, ¿sí? Estos derechos nunca se acaban. Paternidad, integridad de la obra, que no se pueda modificar, que sea inédito o no, que se pueda modificar, y que haya un retracto de la obra. Esto quiere decir que, por ejemplo, la poesía de Rafael Pombo, a pesar de que él se haya muerto y que hayan pasado 100 años o 500 años, siempre sea la poesía de Rafael Pombo, ¿sí? Estos son los derechos morales. La siguiente diapositiva nos muestra los derechos patrimoniales, que estos seguramente los habrán visto, porque después de ciertos años, de 50 años, de 80 años, en México, 100 años de la muerte del autor o de la publicación de la obra, tiene que haber pasado cierto tiempo para que estos derechos caduquen. Estos derechos son los de comunicación pública, los de distribución, los de transformación de la obra. Y esto es bien interesante porque quiere decir que cuando uno empieza a buscar recursos educativos en Internet para hacer sus objetos virtuales de aprendizaje o para incluir en sus plataformas, uno tiene que hacer este tipo de constataciones, porque no todo lo que se encuentra en Internet se puede usar simplemente. Hay que saber usarlo, como por ejemplo estas salvedades que estoy haciendo acá, y estoy diciendo pues, de dónde proviene, o, bueno, o contacto una sociedad de gestión colectiva, que son como, no sé, Saico, por ejemplo, que se encargan de recolectar cierta cantidad de dinero para que uno no tenga ningún rollo con derecho de autor, sino que sean ellos los que lo gestionen. Y bueno, en la siguiente diapositiva les muestro otra opción, que es la de las licencias. Una de las más conocidas es Creative Commons, según algunos de ustedes habrán oído de ellas o habrán visto estos simbolitos que les presento acá, que finalmente de lo que se tratan son de una gama de licencias
que se ponen entre el rojo, que son todos los derechos reservados, y el verde del fondo, que es dominio público. Sobre la pregunta que me hacen ahí, creo que fue Lina, no alcancé a leer bien, pero bueno, sobre la pregunta, no necesariamente después de 80 años, 80 años en Colombia, ojo, y para personas naturales. Si son personas jurídicas, eso quiere decir que el tiempo son de 70 años, y además también una persona jurídica no se muere. Es decir, que una persona jurídica empieza el conteo a partir de la publicación de la obra, y vienen, o sea, unos debates bien interesantes de qué pasa cuando la obra es inédita, o qué pasa cuando la obra es huérfana, ¿no? Que no se sabe quién la publicó. Ahí vienen un montón de cosas que, bueno, es muy interesante, pero que por ahora no les voy a hablar sobre esto, sino si después hay preguntas y tal. Wikipedia se mueve sobre esa franja verde que tiene un sello, que si bien es un círculo que dice Free Cultural Content, que lo que quiere decir es que usted puede hacer usos comerciales de la obra, es decir, usted puede ganar dinero distribuyendo la obra o modificándola o presentarla, y no necesariamente tiene que contactar al autor para pedir este tipo de permisos. O si no, hay otro tipo de licencias que tienen que ver con solamente decir quién es el autor de la obra. Entonces, bueno, no sé si quieren que hagamos una pausa como para algunas preguntas. Hay como varias manos levantadas, así que no sé si... Bueno, David, si tienes tiempo para preguntas, acá tenemos algo que nos compartió Marcos Barrera. Me parece súper interesante su comentario. Y él plantea, ¿cómo podemos hacer para potenciar la mentalidad de compartir contenido como una comunidad? Porque no todos tienen esa motivación. Él nos cuenta, en mi empresa he intentado que eso ocurre porque todas las áreas trabajan como silos, pero siempre crean contenidos que a las otras áreas también les sirve. Eso es algo que no solamente ocurre en el entorno corporativo, sino también en el académico. En Moodle corporativo monté una wiki para que pudieran compartir entre todos contenidos, presentaciones, ejercicios, etcétera, pero realmente es poco el uso que le han dado. Y yo soy de los pocos que comparte información. Bueno, sobre eso creo que tiene que ver mucho con la cultura más que con la capacidad técnica de la herramienta. Creo que involucrarse muchísimo más con este tipo de comunidades, como las de Creative Commons o con las de Wikipedia, empiezan a ver cuáles son las lógicas del compartir, ¿no? Y podrían hacerle ver a uno que hay ciertos tipos de espacios donde el compartir es bien visto y de hecho se promueve. Les presento estos porque son uno como de los más emblemáticos, pero creo que uno, a estas alturas yo les podría decir que uno lo que debería saber es qué tipo de contenido compartir, cuál usarlo y con qué tipo de licencia. Sí, creo que lo más inteligente sería ver porque, o sea, es decir, si ustedes tienen cosas como, no sé, derechos sobre cosas que usufructúan y su empresa podría ganar muchísimo dinero por él, o en el campo académico hay cosas que no se quieren compartir porque, no sé, les genera mucho más beneficio, pues está bien irse a alguno de estos otros extremos. Pues entre más contenidos culturales haya, pues me parece que es muchísimo mejor, pero bueno, esto ya está para verlo. Sigo con la presentación y ahí voy como viendo cómo articulo con estas otras preguntas. Creo que tiene que ver mucho con la cultura de una comunidad, y bueno, aquí van a encontrar como en las comunidades de wikipedistas van a encontrar personas que comparten muchísimo. La siguiente diapositiva, por favor, para seguir con esto. Hay sitios web como este, TLDR, legal, ahí está el enlace. Finalmente es porque este tipo de sitios les puede mostrar las diferentes licencias, porque no todo es Creative Commons, ¿sí? Y no todo es dominio público,
sino que uno puede empezar a jugar con los diferentes tipos de licencias y de permisos para ver qué licencia se ajusta más a lo que uno quiere. Entonces ahí ustedes pueden ver como eso, las licencias del MIT, las licencias de GNU-GPL. O sea, esto para un abogado es una cosa maravillosa porque usted empieza a ver un montón de cosas de las diferentes mezclas para saber hacer eso, cuándo se comparte con fines comerciales, cuándo se puede modificar una obra, cuándo se pueden hacer todas las cosas. Y este tipo de herramientas nos ayudan a los no abogados a entender cómo con palabras mucho más simples llegamos a ese tipo de licencias que queremos. Por ejemplo, ¿qué licencia tiene YouTube? ¿Sí? Que esto tiene como muchos detalles porque algunos videos de YouTube tienen licencias Creative Commons, se pueden descargar y modificar, pero las personas no lo saben. Si quieren, bueno, vamos con las próximas diapositivas como para seguir viendo. El dominio público, les cuento que es, bueno, cuando se agota los derechos patrimoniales, hay plazos de protección. Ahora que estamos interconectados, hay que tener cuidado porque los años de protección en un país pueden ser diferentes a los de otro. Y eso implica que cuando una obra entra en dominio público en un país, no necesariamente pasa a dominio público en otro. Un ejemplo, El Principito se publicó en Francia, creo que fue, si no me equivoco, la protección en Francia era de 70 años y en Colombia era de 80. Quiere decir que en Francia se puede compartir esa obra, pero en Colombia hay que esperar 10 años más para que ese tipo de cosas pasen, porque no hay una normalización de años para entrar en dominio público. En la siguiente les dejo un enlace sobre uno de los proyectos en los que estuve trabajando. Es una calculadora de dominio público y es que esto puede ser tan truculento y tener como tantas aristas que se están generando calculadoras de dominio público para saber con una serie de preguntas cuándo una obra entra en dominio público. Entonces, ojo, porque esto en las aulas necesitamos recursos educativos, pero hay que saber qué tipo de recursos educativos, y Wikipedia ofrece cierta garantía en saber que al menos con que lo cite, ya no, digamos que no tiene ningún rollo. Este es un ejemplo de una calculadora de dominio público. Usted simplemente dice qué tipo de obra quiere. Aquí es una obra literaria, dice qué tipo de persona es, y por ejemplo, aquí utilicemos una persona jurídica para ver, porque claro, las personas naturales se mueren, pero aquí en las personas jurídicas la obra se define en dominio público si fue publicada o no. Entonces, si fue publicada, digamos que sí fue publicada, y pongamos un tiempo, la obra fue publicada en 2020. Veamos a ver cuándo entra esa obra en dominio público en Colombia. Justo ahora la obra está protegida y en el 2091 podremos usarla. Entonces, para que vean las dimensiones de lo que implica esperar a que... El otro camino es contactar a los autores y pedirles permiso y hacer toda la gestión de derechos. Y bueno, ahí está. Entonces, la siguiente diapositiva, para ir viendo, yo les quería preguntar cómo ven ustedes lo del contenido generado por usuarios, porque ustedes tienen una comunidad de docentes y estudiantes que todo el tiempo están generando contenido. La gran pregunta será, ¿qué tipo de licencia está teniendo ese contenido? ¿Qué fue lo que pasó ahora? Una de las cosas que pasa con Wikipedia es que ellos dicen, si usted utiliza esta plataforma, los contenidos van a tener esta licencia que permite compartir y reutilizar. Es decir, es una solución infraestructural. Todo el que se mete a esa plataforma específica, por defecto, tiene que compartirlo. Si no, no lo utilice, o utilice su propia plataforma, este tipo de cosas. Son soluciones del tipo tecnológico para ese comentario que hicieron hace un momento, Marcos, me parece. Otro, ese licenciamiento automático es cuando usted no dice absolutamente nada de la obra. Es decir, si usted encuentra una obra por internet y no dice absolutamente nada sobre cuándo fue hecha, quiere decir que tiene todos los derechos reservados. Es decir, no puede traducirla, no puede publicarla, no puede modificarla, tiene que pedir los permisos. Y bueno, ahora veamos en educación virtual, que sería nuestro tercer tema. Una de las cosas que mostró esta pandemia, en la siguiente diapositiva veremos, bueno,
que el trabajo remoto, el estudio remoto, la educación virtual empieza a ser un tema bastante interesante. Ahí les dejé un enlace para una publicación, una compilación hecha, digamos, con una licencia abierta, que compila las noticias, las columnas de estos filósofos que empiezan a decir justo cuando se avecina la pandemia entre febrero, marzo y creo que alcanza finales de marzo, qué va a pasar con el mundo. Y entonces, bueno, este tipo de cosas. Hay uno de Paul B. Preciado, un artículo muy interesante que dice, antes la frontera estaba en los límites de los países, ahora la frontera es la puerta de nuestras casas. Y bueno, aquí Moodle se vuelve, por supuesto, una herramienta muy interesante para tratar de saltar esas brechas e interconectarnos, como todo lo que se ve en la siguiente diapositiva, porfa. Les voy a mostrar datos sobre la conexión a Internet. Y es, finalmente, esto es a nivel global. El 53% de la gente está conectada en Internet en el mundo. Esto, por supuesto, se puede ir específicamente a Colombia para ver los datos de conexión. Pero esto quiere decir que hay muchísimo trabajo por hacer en cuanto a educación virtual. Tenemos muchísimo por hacer para conectar a esos miles de millones de personas que todavía faltan por conectar, y aquí por supuesto tenemos mucho trabajo por hacer. La siguiente diapositiva, porfa. Ahí les hago un ejemplo de lo que se puede hacer con los objetos virtuales de aprendizaje, y esto es una fotografía que, por decir algo, podría venir muy bien a clases de biología, de geografía o de, bueno, no sé, tomada de Wikimedia Commons sobre frailejones en Boyacá, para que vean que los contenidos locales combinados con objetos virtuales de aprendizaje pueden hacer una mezcla muy interesante para enriquecer sus plataformas en Moodle. Y bueno, y aquí sigo y ya voy cerrando con la cuarta parte, y son algunas ideas que les quiero proponer a ver qué hacer. En la siguiente diapositiva, por favor. Vamos con las ideas. Es Wikipedia, derecho de autor y educación virtual. Creo que empezar a hacer este tipo de mezclas nos muestran algo como los que presentaba el profesor en la siguiente diapositiva, Carlos Magro. Aprender hoy es aprender a editar. Entonces, sí, el desarrollo de la educación en estos tiempos es aprender a pensar, hacer y a conectar. Él concluía que editar es una de las formas donde las que el aprendizaje se ve mucho más potenciado, y qué mejor que el espacio de edición, digamos, capital, y que es el de las wikis, donde la infraestructura está hecha para que las personas puedan editar. Entonces, hacer este tipo de conexiones me parece algo muy interesante. En la siguiente diapositiva les muestro la licencia de las que les comentaba, y es por defecto Wikipedia utiliza la Creative Commons compartir igual y atribución. Quiere decir que el contenido tiene que, simplemente usted referencia, que lo tomó de Wikipedia, y las obras derivadas que usted haga sobre ese contenido deben tener esta misma licencia, lo que implica que se hace viral el contenido. Digamos que esa cadena de obras derivadas empieza a ser libre, contenido libre, cosa que no ocurre, por ejemplo, con el dominio público, pero ya les hablaré un poco con esto. Sigamos, por favor, la otra. Una de las cosas que también les propongo es qué tal si empezamos a revisar nuestros repositorios institucionales, ver qué información se está compartiendo, porque las políticas de acceso abierto también empiezan a incidir en políticas públicas, en mandatos institucionales, y esto también puede implicar que los objetos virtuales de aprendizaje, los recursos educativos puedan ser compatibles con estas plataformas y puedan tener una ventana gigantesca para mostrarse al mundo, para tener visibilidad. Por ejemplo, ¿qué tal si las tesis de grado de su institución reciben visitas del 12º sitio más consultado en Internet? Creo que son cosas muy interesantes para pensar. En la siguiente, porfa, les quiero contar cómo sobre las obras en dominio público, y es qué interesante esto que pasa, que usted puede irse a lo más
libre, digamos, de ese semáforo que les mostré y llegar al dominio público. Y esto, el dominio público implica que usted puede sacar obras del dominio público y cerrarlas, por ejemplo. O sea, creo que es una de las cosas bien interesantes y es lo que puede ocurrir con el dominio público que no pasa con este tipo de licencias virales de las que les hablaba hace un momento. Hay cierto tipo de implicaciones que son bien interesantes. Ese que mencionaban ahí también me parece que implica que se podría cerrar, porque si están utilizando en esa institución que mencionaron por el chat Creative Commons atribución solamente, quiere decir que, claro, tiene que decirse de quién es el autor, pero uno podría pensar en cerrar las obras. Así que miren cómo son las dinámicas del licenciamiento. En la siguiente, les invito, bueno, ya que soy bibliotecario, a consultar las bibliotecas patrimoniales, que son bancos gigantescos de obras en dominio público y obras que pueden reutilizarse y obras que por lo general tienen, no sé, podrían tener licencias libres que ustedes podrían digitalizar o involucrar, digamos, hacer proyectos con, no sé, grupos como los de Wikimedia Colombia o para cargar, digamos, para subir este tipo de plataformas o a las de sus instituciones y empezar a compartir obras entre nosotros. En la siguiente, bueno, aquí una foto de la Biblioteca Nacional de Colombia como ejemplo. En la siguiente, cosas como la adopción de artículos, y es qué tal si en las clases empiezan a adoptar cierto tipo de contenidos. Y ojo, porque aquí, bueno, también puede jugar en contra el conflicto de intereses. Es decir, una de las cosas que podría pensarse es, claro, voy a editar el artículo de mi institución para hacerle más propaganda. Eso no se puede. Hay una política en Wikipedia que no lo permite. Pero si usted empieza a compartir contenido, puede ser que otras personas empiecen a fijarse en lo que usted está haciendo e interesarse por darle más visibilidad, que son los valores, pues, digamos, de la ética hacker, de eso que les comentaba al inicio. La siguiente diapositiva, bueno, organizar editatonas. Bueno, aquí hay un enlace a una de las editatonas que hice de lo que les contaba para cerrar la brecha de género con los bibliotecarios, y esto se hizo en el marco de una campaña que se llama One Lib, One Ref, un bibliotecario, una referencia. Y esta es una invitación para todos los bibliotecarios alrededor del mundo para que le donen una referencia a Wikipedia y enriquezcan, digamos, hagan más seguro su contenido. Esto también puede ser interesante porque en Wikipedia ustedes podrían enlazar contenidos que están en sus repositorios en Moodle y, como les decía, aumentar la visibilidad de esto. Un proyecto que se hizo entre Wikimedia Colombia, Wikimedia Argentina y la Federación de Bibliotecarios. En la siguiente diapositiva, creo que ya cerrando, les voy contando que son proyectos más allá del aula, son proyectos que promueven el aprendizaje a lo largo de la vida, y hay cosas como esta. Les quiero mostrar en ese antes y ahora, en ese enlace, uno de los ejercicios que hice en el Moodle de CONACYT, creo que es como el Conciencias argentino, el que me invitaron a dar este curso sobre el Tratado de Marrakech, y uno de los proyectos que generamos desde el Moodle de CONACYT fue adoptar el artículo del Tratado de Marrakech, que estaba, bueno, ahí está el enlace, ustedes pueden verlo, y ahí se pueden ver todos los cambios que hicimos con los estudiantes de ese grupo. Entonces, si quiere, Juan, por favor, si me ayuda con el enlace. Ahí se ven las diferencias. Si puede acceder, porfa, a la revisión del 13, arriba como en el título, en el otro lado, el de la izquierda, para ver primero cómo estaba el artículo. Este es el artículo cuando lo encontramos, y siendo profe yo les dije, bueno, a todos mis estudiantes, esas 13 referencias que ustedes ven ahí y este artículo debería cambiar como proyecto de esta clase. Y aquí pasa algo bien interesante, y es que desde Moodle empezamos a hacer conversaciones en los foros para planear la edición de este artículo de Wikipedia. Entonces aquí se empiezan a formular
diálogos bien interesantes entre la comunidad de estudiantes con la comunidad de wikipedistas, que también empiezan a revisar como, un momento, pero este contenido sí es válido, si nos interesa, será mejor borrar este artículo, que es una de las cosas que pasa muy seguramente si ustedes empiezan un artículo sin experiencia, sin conocer a la comunidad, sin entender las lógicas. Y bueno, este fue el artículo cuando lo adoptamos, y en el otro enlace, porfa, en el de la derecha les quiero mostrar cómo dejamos el artículo. Una comunidad de alrededor de 80 personas, desde Moodle coordinamos esta modificación del artículo del Tratado de Marrakech. Le incluimos definiciones mucho más robustas, le incluimos cerca de 25 referencias, pasamos de 13 referencias a 35, empezamos a hacer tablas que están un poco más abajo de los países, del estado del tratado en el mundo, y esto se coordinó desde Moodle. Es un ejemplo de cómo desde el Moodle del CONACYT en Argentina, y bueno, y este fue un curso virtual desde Argentina, pero participó gente de Colombia, de España, me parece que alcanzaron a participar, de Paraguay, de Uruguay, múltiples países. Y bueno, la siguiente diapositiva les muestro algo como, no sé, si quieren ver en Wikidata, veamos solamente un ejemplo, el primero, el color de ojos más común de lo que está registrado en Wikidata. Yo les mostré cómo se veía, cómo está Wikidata, pero uno puede hacer visualizaciones con esos datos, y aquí está el resultado de un query que estoy ejecutando con los datos de Wikidata, y esto simplemente muestra no sé, el color de ojos de las personas más común de la gente que está registrada en Wikidata. Por mostrarle un ejemplo, ahí en el enlace hay otro para gestionar, por ejemplo, con mapas, que este me parece muy interesante verlo porque pueden establecerse otro tipo de figuras, como, bueno, aquí ven los datos, están las coordenadas, y ahí en este uno puede hacer, ahí en la opción de la izquierda está el de mapas, y aquí en este query lo que estoy haciendo es poniendo puntos en donde están los museos de Bogotá, por ejemplo. En la parte derecha aparece otro menú que uno puede editar en la primera opción visualmente para empezar a modificar el código en Sparkle para hacer cambios en la base de datos. Y bueno, esto es específicamente para mostrarle el funcionamiento de Wikidata, que no es la enciclopedia, no es Wikipedia, pero es otra wiki, parte de los proyectos de la Fundación Wikimedia. Eso. Y bueno, eso es una de las cosas que les quiero pedir, es justamente con lo que preguntaban hace un momento, y es cómo hacer para que la gente no comparte. Yo quiero que la gente comparta. Yo creo que es mostrando este tipo de ejemplos, haciendo parte de la comunidad y un poco impregnando con el ejemplo y atrayendo más gente que se una a la comunidad. Yo creo que es por ahí, es que cada uno empieza a promoverlo desde su lugar. Y bueno, ahí siguen los créditos, ahí les dejo como otros datos por si quieren ver esta presentación o contactarme. Ahí están, ahí pueden acceder a esta presentación en línea. Esta presentación está en dominio público para que por favor la compartan, así que lo único que tienen que decir es que David la hizo, y si quieren venderla, si quieren hacer este tipo de cosas, no tienen que contactarme para nada más. Preguntas o comentarios.